La galaxia había estado en paz durante 300 años, y todos creían que lo haría durar para siempre. El Consejo Galáctico dictaminó más de 7 especies principales y cientos de las más pequeñas. Las guerras eran algo que la gente leer sobre ello en archivos de historia antigua, pero nunca esperé volver a verlos. Barcos. Viajó libremente entre mundos, llevando mercancías y pasajeros sin miedo. Las flotas militares se habían reducido a diminutas grupos de patrulla que se ocupaban principalmente de piratas y contrabandistas. Los buques de guerra del pasado habían sido transformados en chatarra o convertido en carga. Transportistas. Las estaciones de defensa fueron cerradas o reutilizados para la investigación científica. Todos coincidieron en que la era del conflicto había terminado y comenzaba una nueva era de cooperación. Había comenzado. El comandante Jake Morrison caminó por los pasillos del USS Gereisen con un sentimiento de orgullo. La Tierra apenas se había unido a la galaxia. Consejo hace 5 años, y este barco representó la contribución de la humanidad a la galaxia pacífica. Ella era una buque de exploración construido para descubrir nuevos mundos y hacer contacto con personas distantes. Civilizaciones. Sus armas eran mínimas y solo defensiva. El Consejo había sido muy claro en eso cuando invitaron. La Tierra se unirá. No hay naves militares en espacio neutral y sin armas capaces de bombardeo planetario. La Tierra había acordado a todos los términos sin quejarse. El puente estaba ocupado con operaciones normales, mientras la teniente Amy Harper monitoreaba comunicaciones desde su estación. Ella estaba joven y entusiasta por servir en el primer viaje diplomático de la humanidad al espacio profundo. Buque. La capitana Lisa Bennett se sentó en él. Silla de mando revisando informes de la Departamento de Ciencias. Acababan de terminamos de mapear una nebulosa y en dirección al Centauri Nexus para una celebración. 300 años de paz valieron la pena. Conmemorando, y cada especie del Consejo estaba enviando representantes. Amy de repente se enderezó en su silla y llamó al capitán. Bennett levantó la vista de su tableta de datos mientras Amy transfirió el mensaje entrante a la pantalla de vista principal. El mensaje vino de la sede del Consejo e invitó a todos embarcaciones cercanas para asistir al gran asamblea. Habría discursos y ceremonias y una reafirmación de la tratados de paz que habían mantenido la galaxia a salvo por tanto tiempo. Bennett sonrió y ordenó a la tripulación poner rumbo a la Nexus. Esta sería una buena oportunidad para mostrar a las otras especies que los humanos estaban comprometidos con la paz. Lo que nadie en la galaxia sabía que era la pieza larga. Los había vuelto débiles y descuidados. Defensa. Las redes se mantuvieron a potencia mínima para ahorrar costes energéticos. Redes de sensores. Que una vez observó los espacios oscuros entre estrellas había estado cerrado décadas. Hace tiempo, los militares habían cerrado o habían sido convertidas en universidades civiles. El conocimiento de cómo luchar en una guerra real se había desvanecido de la memoria viva. Joven, los oficiales aprendieron sobre la historia, batallas, pero nunca esperé usar eso. Conocimiento. Las fábricas de armas que, una vez producidos misiles y energía, los cañones ahora se utilizan como equipo agrícola y herramientas de construcción. En la oscuridad, más allá de la galaxia conocida, algo antiguo agitado. Los devoradores habían sido esperando y observando durante siglos. Ellos eran una raza más antigua que cualquier consejo. Especies y mucho más peligrosas. Hace miles de años, tenían casi consumió toda la galaxia antes de ser empujado de nuevo al vacío a un ritmo tremendo. Costo. Las especies del Consejo habían celebrado su victoria y declaró a los devoradores
extinto. Construyeron monumentos a la caído y prometió nunca olvidarlo. Sacrificio. Luego, lentamente, a lo largo de generaciones, hicieron exactamente eso. Los devoradores se convirtieron en mitos y leyendas. Los padres dijeron historias sobre ellos para asustar a los niños. A comportarse. Los académicos debatieron si, en realidad, nunca habían existido. Pero, los devoradores eran muy reales y muy paciente. Se habían retirado a la oscuridad. Espacios donde nadie miró y reconstruyeron su fuerza. Observaron cómo la galaxia se desarmó y se ablandó. Vieron las flotas militares reducidas a nada y las estaciones de defensa abandonados. Observaron el concilio. Especies felicitándose por lograr una paz permanente. Y ellos. Esperó el momento perfecto para atacar. El almirante Kyle Stevens se sentó en un puesto clasificado. Sala de reuniones en las profundidades de la Tierra. La habitación estaba fría y las luces estaban tenue. Alrededor de la mesa estaban sentadas una docena de personas. ¿Quién guardaba el secreto más peligroso? Historia de la humanidad. Directora, Clare Hudson. Se paró a la cabecera de la mesa, presentando datos de sondas espaciales profundas. Las sondas habían sido enviadas en secreto, contra las normas del Consejo. Lo que encontraron dejó a todos en él. La habitación se quedó en silencio. Energía masiva. Firmas en el vacío exterior y movimiento de barcos. Muchos barcos. Los devoradores eran reales y eran. Venía. Stevens era un veterano de la Tierra. Última gran guerra antes de unirse a la Consejo. Había visto combate y sabía lo que significaba enfrentarse a un enemigo que quería destruirte por completo. Cuando la Tierra fue invitada a unirse al Consejo, había leído todos los registros históricos. Vio el patrón con claridad. Largos periodos de paz seguida de devastación. Ataque sorpresa. La galaxia tuvo un corto. Memoria y una naturaleza optimista. Stevens y otros como él habían convencido. El gobierno de la Tierra se prepara para él. Lo peor mientras se espera lo mejor. Clare Hudson continuó su sesión informativa con eficiencia sombría. Los devoradores llegarían al interior. Colonias en 3 a 4 semanas. Su flota era enorme y se movía rápido. El Consejo no tenía defensas significativas y no tenía tiempo para construir cualquiera. Cada especie sería tomado completamente desprevenido. Sería una masacre a menos que alguien interviniera. Stevens miró alrededor de la mesa. Rostros de sus colegas. Todos sabían lo que había que hacer. Era hora de revelar el mayor secreto de la Tierra. Hace 3 años se había iniciado la construcción. En un nuevo tipo de embarcación en un lugar oculto. Ubicación lejos de la Tierra. El proyecto se le dio financiación ilimitada y personal. Los mejores ingenieros y científicos. La humanidad podría producir. La nave violó todos los tratados que la Tierra había firmado. Con el Consejo. Ella era pura militar. Poder sin ningún otro propósito. Sus armas. Podría romper planetas y sus motores. Podría cruzar la galaxia en cuestión de días. Ella llevaba suficiente potencia de fuego para luchar en una guerra. Sola. Y ella no era la única. Otras 11 barcos como el suyo flotaban en lugares ocultos. Ubicaciones en todo el espacio humano. El SS Retribution esperaba en la oscuridad. Entre estrellas, oculta por una fuerza gravitacional. Anomalía que dobló los rayos del sensor alrededor. Su tripulación había estado entrenando durante 3 años, esperando una amenaza que pudiera. Nunca llegaron. Practicaron ejercicios de combate. Y realizó simulaciones hasta que cada movimiento fue perfecto. Mantuvieron su armas y mantuvo el barco listo para desplegarse en cualquier momento. Algunos se preguntaron si alguna vez volverían a ver acción o si gastarían su carreras enteras en la clandestinidad.
Esa pregunta. Estaba a punto de recibir una respuesta. Steven se puso de pie. Y dio la orden de que cambiaría. Todo. Envía el código de activación a los 12 barcos y sus flotas de apoyo. El ejército oculto de la Tierra iba a guerra. La galaxia estaba a punto de enterarse de que la humanidad nunca había renunciado realmente a sus armas. Simplemente los habían mantenido fuera de vista hasta que fueron necesarios. Y ahora, se necesitaban desesperadamente. El ataque llegó sin previo aviso durante el apogeo de la celebración en el Century Nexus. Jake Morrison estaba compartiendo una comida con varios miembros de la tripulación en el oficial lío cuando cada alarma en el barco empezó a gritar de inmediato. Emergencia roja. Las luces inundaron los pasillos mientras el personal corrió a sus puestos. Morrison corrió hacia el puente con su corazón latía con fuerza en su pecho. Él tenía entrenado para emergencias, pero nunca se espera que se enfrente a una verdadera crisis. Capitán. Bennett ya estaba en el puente, gritando órdenes cuando llegó Morrison. Amy Harper se sentó en su consola con sus dedos volando sobre los controles. La voz era firme, pero Morrison podía ver el miedo en sus ojos. Ella informó. Múltiples contactos que surgen de hiperespacio alrededor del nexo. Docenas. Al principio, luego cientos, luego más de. Los sensores podían contar con precisión. Eran barcos enormes, de aspecto orgánico, cubierto de lo que parecía una armadura hecha de hueso y quitan. Los vasos se movieron con gracia depredadora mientras descendían. En las estaciones civiles y desarmadas. Barcos diplomáticos. Bennett se quedó mirando él. Miró la pantalla con horror mientras observaba él. Comienza la matanza. Los devoradores dispararon. Armas que parecían consumir materia. Y la energía misma. Los barcos impactados por esos. Las armas simplemente se disolvieron como si hubieran. Nunca existió. El pequeño consejo. La flota de defensa ceremonial intentó responder, pero se vieron abrumados en segundos. Sus escudos fueron diseñados para desviar asteroides y radiación cósmica. No son armas militares. El devorador. Los barcos los atravesaron como si fueran hecho de papel. Llegó una transmisión a través del buque insignia del Consejo y Amy lo solucionó inmediatamente. El gran canciller Vex apareció en él. Pantalla y su comportamiento normalmente tranquilo era desaparecido. Su cuerpo cristalino parpadeaba, con colores de socorro mientras rogaba por ayuda. Las fuerzas del Consejo estaban siendo aniquilados y no tenían forma de luchar. Atrás. Bennett miró a Morrison y luego a su tripulación. El horizonte era un nave de exploración con defensa básica. Armas y escudos ligeros. Contra incluso un solo barco devorador duraría tal vez 30 segundos. Bennett hizo una decisión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Le ordenó a Amy que enviara un mensaje cifrado usando un código que la mayoría de la tripulación nunca había oído. La autorización fue Alpha Black 7. Y el mensaje era simple. La correa es. Los ojos de Morrison se abrieron de par en par porque había oído rumores sobre ese código. Susurros en los pasillos militares. Sede sobre un plan de contingencia. Un arma que no se suponía que existiera. Barco construido en secreto que violó todos. Tratado que la Tierra había firmado. La respuesta. Regresó casi al instante. Retribución. En ruta con hora estimada de llegada. De 12 minutos. Morrison sintió un escalofrío al correr por su columna vertebral. Quienquiera que viniera, ellos estaban cerca y tenían confianza. Bennett ordenó al Geraisen que se alejara de la batalla principal y encontrar cobertura detrás de un gran trozo de escombros de la estación. Si llegaba ayuda, solo tenían que sobrevivir lo suficiente para verlo llegar. Al otro lado del vacío, en un lugar oculto,
La ESS Retribution entró en acción. El almirante Stevens se sentó en el puesto de mando. Silla, rodeada de exhibiciones que muestran la masacre que se está desarrollando en el Nexus. La tripulación había estado esperando este momento. Durante 3 años. Todas las personas a bordo lo sabían. Su papel y lo habían practicado cientos de veces. El barco zumbaba con poder mientras sus motores se cargaron y sus armas llegaron. En línea. Stevens abrió una sucursal en todo el país. Canal y su voz era tranquila y firme. Le dijo a su tripulación que el momento se habían preparado para cuando llegó. El Consejo de Especies había asegurado a la Tierra que los devoradores estaban extintos y no representaban ninguna amenaza. Existían. Se habían equivocado. Ahora los aliados estaban muriendo porque olvidaron cómo defenderse. Hoy, la humanidad dejaría caer su máscara y muestra a la galaxia lo que es un verdadero depredador. Ordenó a todas las estaciones que estado listo para la batalla y comprometido. Motores hiperespaciales. Era hora de presentarse. La retribución atravesó el espacio utilizando motores que puso nerviosos a los científicos del Consejo. Donde otros barcos necesitaban horas o días para viajes entre sistemas, la retribución podría estar en cualquier lugar en minutos. Su casco era enorme y estaba cubierto de un negro angular armadura que parecía absorber la luz. Los puertos de armas salpicaban su superficie como él. Ojos de araña. Era hermosa y aterrador en igual medida. Teniente. El comandante Greg Palmer se sentó en él. Estación táctica, contando objetivos. 473. Las naves devoradoras rodeaban el nexo. La comandante Natalie King se sentó en el puesto de armas. Control con sus manos listas en él. Controles de disparo. Stevens ordenó a todos. Armas en línea y el arma principal para comenzar. Cargando. El arma principal necesitaría 90 segundos para alcanzar la máxima potencia. Ellos anunciaría su llegada con primero las armas convencionales. El Retribution abandonó el hiperespacio sobre el campo de batalla como un ángel de muerte. Su aparición fue tan repentina que ambos bandos dejaron de luchar por un momento. Los devoradores se recuperaron rápidamente y dirigieron su atención a esta nueva llegada. Una docena de sus cruceros se rompieron formación y se movieron para interceptarlos. Había destruido todo lo demás en su camino y esperaba que este barco solitario cayera con la misma facilidad. Estaban a punto de aprender por qué la Tierra mantuvo su forma más peligrosa. Creaciones ocultas. Stevens dio la orden. Al fuego y la retribución desatada. Infierno. Cañones de riel de tungsteno acelerados. Se redondea a una fracción de la velocidad de la luz y los envió gritando hacia el enemigo. Los proyectiles cinéticos cruzaron él. Distancia en latidos del corazón y se estrelló contra escudos devoradores con fuerza devastadora, donde las armas del Consejo apenas tenían. Arañaron sus defensas, la tierra. Armas perforaron directamente a través. El primer crucero explotó cuando su casco se rompió. Luego el segundo, luego el tercero. King cambió al haz de partículas. Armas y bancos de cañones rastreados. Objetivos con precisión inhumana. Corrientes de partículas aceleradas lanzadas. Invisible a simple vista, pero completamente devastador. Dondequiera que tocaran los rayos, la materia simplemente dejó de existir como átomos. Fueron destrozados a nivel subatómico. Palmer coordinó la defensa de puntos. Cuadrícula, que constaba de miles de armas más pequeñas, misiles y energía. Las explosiones de los devoradores fueron destruidas antes de que pudieran llegar a el casco de la retribución. King informó que el cañón principal estaba cargado y listo. Stevens le ordenó que apuntara al mayor concentración de buques enemigos y disparar cuando esté listo.
El arma estaba. La obra maestra de destrucción de la humanidad. Canalizó reacciones de fusión controladas. En unas coherente de inimaginables. Poder. Cuando se disparó, el espacio mismo parecía gritar. El rayo cruzó el campo de batalla en un instante y golpeó él. Formación devoradora en el centro. Por un breve instante, un nuevo sol brilló en él. Vacío. Cuando la luz se desvaneció, 57 enemigos. Los barcos simplemente habían desaparecido. En el horizonte, la tripulación observaba atónita. Silencio. Morrison susurró que los humanos había construido algo así como el martillo de un dios. El rostro de Bennett era ilegible mientras se dio cuenta de que su propia especie había sido preparándose para la guerra mientras predica la paz. La flota devoradora se encontró repentinamente en una pelea real por primera vez en siglos. Más importante aún, encontraron ellos mismos perdiendo. La retribución se movió a través de la formación enemiga como un depredador que finalmente había encontrado digno presa. Sus motores le dieron maniobrabilidad que parecía desafiar las leyes de la física mientras esquivaba y zigzagueaba a través del fuego enemigo. Mientras tanto, sus armas nunca dejaron de disparar. El segundo trajo nueva destrucción a la flota devoradora. Greg Palmer coordinó soluciones de segmentación con enfoque similar al de una máquina. Eficiencia, mientras que Natalie King ejecutó con precisión mortal. La tripulación trabajaron juntos como un solo organismo, dedicado enteramente al propósito de guerra. Los devoradores intentaron adaptarse a esta nueva amenaza al rodear el retribución en una formación de esfera. Palmer informó sobre su estrategia a Stevens, quien simplemente sonrió y dijo: Kim preparará un spread completo en todos direcciones. La retribución se llevó a cabo. Armas que el Consejo había prohibido hace miles de años. Misiles nucleares. Con ojivas de fusión que cada uno llevaba el poder destructivo de una pequeña estrella. 300 misiles salieron disparados de los tubos de lanzamiento por todo el barco, extendiéndose en todas direcciones. Los devoradores reconocieron el peligro y enfocaron su atención. Punto de defensa contra las armas entrantes. Lograron destruir aproximadamente un tercio de ellos. El resto encontró sus objetivos. El fuego nuclear floreció en todo el campo de batalla como docenas de soles en miniatura, expandido en esferas perfectas de aniquilación. Las naves devoradoras capturaron. En la explosión no se quemó ni explotó. Simplemente dejaron de existir como sus. La materia se convirtió directamente en energía. Cuando las explosiones se desvanecieron, casi 200 buques enemigos habían sido destruido. Los devoradores restantes comenzaron para mostrar algo que no habían mostrado antes: miedo. Empezaron a retirarse de la batalla, retirándose de la nexo y reagrupamiento en un lugar más seguro. Distancia. Stevens ordenó a su tripulación que los dejara ir, pero para rastrear su trayectoria. Quería, para saber hacia dónde corrían y si se reagruparían para otro ataque. Abrió un canal hacia el horizonte donde el capitán Bennett y la tripulación había observado toda la batalla. Stevens se identificó y preguntó si estaban a salvo. Bennett encontró su voz. Después de un momento de silencio y confirmado que su barco y su tripulación estaban ilesos. Agregó que su entrada había sido bastante impresionante. Stevens respondió que la Tierra hizo lo que era necesario y dijo: ella estará lista para recibir nuevas órdenes. Las cosas estaban a punto de complicarse. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia a bordo de lo que quedó de la estación Nexus. La Gran Asamblea. Hall tenía cicatrices del ataque con drones de reparación zumbando por el aire, reparando las brechas de los agujeros diplomáticos de
7 especies se reunieron para debatir qué acababa de ocurrir. Alto Canciller Bex se encontraba en el podio central y la forma cristalina todavía se mostraba. Colores de estrés. Comenzó reconociendo que estaban vivos gracias a la humanos. Luego añadió que los humanos también los había engañado construyendo un buque de guerra que violó el Tratado de Estrellas. El almirante Stevens se encontraba en el área de delegación humana con Capitán Bennett y el comandante Morrison al lado. Él había sido citado para explicar mismo, aunque no sentía culpa por ello. Acciones. Bex le dio permiso para dirigirse al consejo y Steven habló en una voz tranquila y mesurada. Les dijo que 300 años de paz los habían hecho. Olvida una simple verdad. El universo. No les importaban sus tratados ni respetar sus leyes. La paz no era la estado natural de existencia. Tenía que ser defendido y a menudo con fuerza. Un delegado del Quorum Collective se levantó y acusó a la humanidad de violar sus acuerdo más sagrado. El Tratado de las Estrellas existía para evitar otra era de derramamiento de sangre y guerra. Stevens replicó que su tratado casi los había atrapado. Todos muertos. Cuando la Tierra fue invitada a unirse al Consejo, habían estudiado historia galáctica cuidadosamente. Vieron un patrón repetitivo de guerras devastadoras, seguido por el desarme, luego complacencia y luego surgen nuevas amenazas. De la oscuridad, la humanidad decidió romper ese ciclo. Clare Hudson dio un paso adelante. Adelante y citó un viejo dicho humano. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La Tierra había tomado esa sabiduría en serio. Aunque aceptó públicamente el desarme. En términos privados, habían mantenido la capacidad de defenderse a sí mismos y a sus aliados. Un representante de Century discutió que los humanos habían mentido y preguntado cómo. Ahora se podía confiar en él. Morrison no podía. Guardó silencio y habló. Señaló que acababan de salvar a todos. Vidas. ¿Dónde estaban los defensores del Consejo? Flotas y buques de guerra cuando los devoradores ¿atacados? No tenían ninguno porque creyeron su propia propaganda sobre paz eterna. La cámara estalló en discusiones acaloradas. Algunas especies exigieron que la Tierra sea expulsada del Consejo. Inmediatamente. Otros, particularmente aquellos cuyos mundos habían sido atacados por él, devoradores, abogaron por el perdón y cooperación. Bex pidió silencio y le preguntó a Stevens. Una pregunta directa. ¿Fue la retribución? ¿El único buque militar de la Tierra poseído? Stevens hizo una pausa antes, respondiendo porque sabía la verdad. Los sorprendería. Pero las mentiras solo empeorar las cosas a largo plazo. Él les dijo que la retribución era una de 12 buques de guerra de la misma clase. Tierra. También mantuvo una flota de aviones más pequeños, cruceros y destructores y apoyo. En total, los buques ocultos de la humanidad. El ejército estaba compuesto por aproximadamente 300 barcos listos para el combate. El silencio que lo seguido fue absoluto. Los colores de Bex cambió a morado oscuro, lo que indica un color profundo. ¿Preocupación o miedo? Preguntó si la humanidad realmente había construido una flota entera en secreto. Stevens lo corrigió, diciendo, habían construido los medios para garantizar supervivencia y como lo demostró hoy, supervivencia de sus aliados. Dice, mientras, el embajador Peter Grant había sido el representante oficial ante el Consejo. Durante 5 años fue un diplomático de edad avanzada. Con décadas de experiencia, permaneció en silencio durante el debate hasta ahora. Grant se levantó lentamente y se dirigió. El Consejo con expresión grave. Confesó que sabía de la flota desde el principio. La Tierra. El gobierno había autorizado su
Construcción poco después de recibir la invitación para unirse al consejo. Ellos. No quise faltarle el respeto, pero no pude ignorar las lecciones aprendidas de la propia historia sangrienta de la humanidad. Grant activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes del pasado de la Tierra, guerras y devastación y la casi extinción de la humanidad durante el siglo XXI. Él explicó que los humanos tenían casi se destruyeron a sí mismos, aprendiendo cómo hacer la guerra, pero también habían aprendido cómo hacer la paz y prevenir la guerra, a través de la fuerza en lugar de la debilidad. Cuando vieron que el consejo se acercaba, la paz a través del desarme, ellos reconoció el peligro. No es que el consejo atacaría la tierra, pero que algo más atacaría y el consejo quedaría indefenso. Un delegado desafió a Grant preguntándole si la humanidad se había designado a sí misma como protector de la galaxia. Stevens respondió él mismo a esa pregunta. Él dijo, no, ellos habían designado como sobrevivientes, protegiendo a los. El consejo era solo un lado beneficioso. Efecto. Amy Harper, quien había sido monitoreando la comunicación, de repente se puso rígida en su puesto. Ella informó recibir una transmisión prioritaria de Comando de Defensa de la Tierra marcado como urgente. Bennett le ordenó que lo pasara por inmediatamente. El mensaje fue breve pero aterrador. Múltiples flotas devoradoras se han detectado estrellas emergiendo del espacio profundo. Se estima que el número superó los 10.000 buques. Se dirigían hacia el cuerpo galáctico. Esto no fue una incursión ni una misión de exploración. Fue una misión a gran escala. Invasión. Bennett inmediatamente compartió la transmisión con la sala del consejo. Cuando aparecieron los números en el exhibición, todo debate cesó instantáneamente. 10.000 barcos era una fuerza inimaginable. Bex preguntó cómo podían existir tales números. Permaneció oculto durante tanto tiempo. Stevens respondió en voz baja que se habían detenido. Mirando. El consejo había asumido la. Los devoradores se extinguieron porque era conveniente creer. Un delegado de quórum preguntó la pregunta que todos estaban haciendo. Pensando. ¿Podría la flota humana derrotar 10.000 barcos enemigos? Stevens intercambió un mira con Clare Hudson, y ambos comprendió la cruda realidad. Él respondió honestamente que no podían ganar solo la retribución y ella. Los barcos gemelos eran poderosos, pero 12. Era imposible contra 10.000 barcos. Probabilidades. Ni siquiera la humanidad podría superar números como esos. Bex preguntó qué podría hacerlo entonces. Su voz sonaba hueca. Y derrotado. Steven enderezó su postura y expresión se endurecieron. Y decidido. Les dijo que lo harían. Hacer lo que los humanos siempre hicieron cuando se enfrentaron. Extinción. Lucharían con más inteligencia. No más difícil. Le pidió a Bex acceso completo al histórico ejército del Consejo. Archivos. Cada especificación de cada buque de guerra que la especie del Consejo había tenido alguna vez construido. La Tierra podría ayudarlos a reconstruir sus flotas, pero necesitaban moverse rápido. Un ingeniero Centuri objetó que, incluso si comenzaron la construcción inmediatamente, tomaría meses o años para construir nuevos buques de guerra. Stevens reconoció el problema del tiempo y dijo, la flota de la Tierra les compraría ese tiempo. La retribución y los otros humanos. Los barcos formarían una línea defensiva. Ellos golpearía con fuerza a los devoradores y haría sangran por cada centímetro de espacio. Pero necesitaba que el Consejo hiciera algo difícil. Bex preguntó qué era eso. Stevens le dijo que necesitaban recordar cómo luchar. El canciller guardó silencio por un largo momento antes de asentir.
Acuerdo. Le concedió a Stevens pleno acceso a los archivos militares y autorizó el inicio del estado de emergencia. Construcción de flota. Pasaron 3 días en una borrosidad de actividad frenética. El ser humano. La flota se trasladó a una región llamada Verge, que marcaba el límite entre espacio establecido y el vacío más allá. Fue aquí donde Stevens planeó hacer su postura. Los 12 enormes buques de guerra formaron una línea de batalla con cada uno, representando la determinación de la humanidad de sobreviven. A su alrededor, cruceros más pequeños, y los destructores comenzaron a apoyar posiciones. Cada barco estaba erizado de las armas y sus tripulaciones estaban listas para la lucha de sus vidas. Greg Palmer informó que todos los barcos estaban listos y se estableció el perímetro defensivo. Steven estudió la pantalla holográfica, mostrando la flota devoradora que se acerca. 10.000 barcos, cada uno diseñado para consumir y destruir. Los números eran abrumador, pero se había enfrentado a dificultades. Probabilidades antes. Dio la orden de comienza la operación Nido de Avispas. En toda la flota, los capitanes recibieron sus instrucciones finales. Esto no sería ser una batalla tradicional porque la humanidad no pudo ganar por vía directa. Confrontación. Se basarían en lo que siempre los había hecho peligrosos, lo que era astucia y adaptabilidad. Los primeros exploradores devoradores entraron en él. Verge y detectó inmediatamente al humano. Flota. Se detuvieron como sorprendidos de encontrar resistencia organizada. Entonces el principal, el cuerpo de la fuerza de invasión comenzó, llegando con barcos que desembarcan de hiperespacio en ondas masivas. Palmer. Contados 9.742. Buques enemigos formando un envolvimiento. Patrón. Stevens le dijo que los dejara. Avance. Natalie Kim preguntó si las minas estaban listas. Stevens confirmó que estaban y le dijeron que esperara hasta que el enemigo se acercaba. La humanidad había pasado 3 días preparando el borde para esto. Momento. Se habían sentado todo región con armas, minas nucleares y cargas de antimateria y muerte cinética. Vehículos repartidos por miles de kilómetro cúbico. Los dispositivos fueron sigilosos y prácticamente invisible para los sensores. Los devoradores avanzaron confiadamente, ajustando su formación a medida que avanzan, preparado para aplastar la flota humana. A través de números abrumadores. No tenían idea de que estaban volando hacia un trampa. Palmer anunció que el enemigo estaba en la zona de muerte. Stevens dio la orden de detonar y el espacio estalló en llamas. Miles de armas ocultas se activaron simultáneamente desatando destrucción por todo el devorador. Formación. Barcos desaparecieron en la energía nuclear. Bolas de fuego mientras otros eran destrozados por impactos cinéticos. Cargas de antimateria. Creó esferas expansivas que consumieron todo lo que tocaban. Cuando el caos inicial se disipó, casi 1000. Los buques enemigos habían sido destruidos o lisiados, pero quedaron 9.000, y ellos estaban enojados. Stevens dio la orden de todos los barcos abren fuego con todo. Lo hicieron. La flota humana desató una tormenta de destrucción. Cañones de riel lanzados. Proyectiles a velocidades cercanas a la de la luz. Rayos de partículas atravesaron al enemigo. Cáscaras como cuchillos a través del papel. Los misiles atravesaron el vacío y sus ojivas pintadas breves y terribles. Soles contra la oscuridad. El arma principal de Retribution volvió a dispararse y, de nuevo con cada disparo vaporizando múltiples objetivos a su alrededor. Los otros 11. Los buques de guerra hicieron lo mismo, creando un muro de fuego que los devoradores estrellaron contra. Pero el enemigo seguía viniendo para
Por cada nave que la humanidad destruyó, 10 más. Tomó su lugar. Los devoradores sabían. Adoptó una estrategia brutalmente simple de abrumador a través de números mientras, aceptando bajas, ellos molerían. Los defensores se convirtieron en polvo por pura persistencia. Los informes de daños comenzaron, inundando el puente del Retribution. El Valiant había perdido la energía principal. Defiant estaba desahogando la atmósfera. Varias cubiertas. El Havik informó su. La red de defensa de puntos se redujo al 40%. Eficacia. Stevens sintió su mandíbula. Se tensó mientras escuchaba los informes. Estaban lastimando mucho al enemigo. Pero no fue suficiente. Los devoradores fueron. Adaptación a las tácticas humanas y al aprendizaje. De cada enfrentamiento. La batalla fue. Volviéndose lentamente contra ellos. Entonces Palmer. Gritó con sorpresa en su voz. Varios barcos estaban cayendo de hiperespacio. Informó que estaban. Buques del Consejo. La exhibición táctica. Actualizado para mostrar docenas de nuevos contactos. Luego cientos, luego miles. Alto. La voz del canciller Bex se escuchó en un canal abierto. Se identificó como comandante de la primera flota reformada del Consejo Galáctico. Dijo que ellos estaban allí para ayudar. Steven se quedó mirando él. Exhibir con incredulidad. Los barcos no estaban. Nueva construcción porque eso tendría sido imposible en solo 3 días. Él. Las especies del Consejo habían hecho algo notable en cambio. Se habían reactivado. Sus buques de guerra antinaftalina y tirados. Vasijas antiguas fuera de almacenamiento. Instalaciones y museos. Tenían. Recordaron a todos los guerreros retirados que pude encontrarlos. Los barcos estaban obsoletos y sus armas eran inferiores a las modernas estándares. Pero había miles de ellos, y lo más importante, eran tripulado por seres que finalmente habían. Recordó lo que significaba luchar por supervivencia. Stevens le dijo a Vex que era una vista bienvenida y definitivamente podrían. Utilice la copia de seguridad. El canciller respondió que habían aprendido de la humanidad. Ejemplo. Valía la pena luchar por la paz. Pero solo si fueras lo suficientemente fuerte para defenderlo. La flota combinada atacó. En la formación devoradora con renovada energía. La batalla se convirtió en una tortura. Picadora de carne sin que ninguna de las partes esté dispuesta. Ceder terreno. Los barcos murieron en ambos lados. Y valientes tripulaciones se sacrificaron para proteger a sus camaradas. Palmer. Coordinado con los buques del Consejo. Compartir datos de orientación y tácticas. Información. A pesar de utilizar diferentes tecnologías y procedimientos operativos. La humanidad y el Consejo de Especies encontrado. Maneras de trabajar juntos eficazmente. Humano. Los barcos utilizarían sus armas superiores para dañar objetivos. Luego, los buques del Consejo invadirían a los enemigos heridos y acabar con ellos mediante ataques coordinados. Pasaron las horas y el espacio alrededor de la verge se convirtió en un cementerio lleno de barcos rotos y escombros. El casco del Retribution estaba marcado y derretido por el fuego enemigo. Solo 7 de los 12 buques de guerra humanos permanecieron operativa, pero la flota devoradora estaba finalmente rompiéndose. Palmer informó al enemigo. Los barcos se retiraban por todos lados. Sectores. Una ovación cansada se elevó desde él. Tripulación. Pero Stevens levantó la mano para silencio. Stevens pidió daños y perjuicios. Informes de todos los buques y él. Los números que llegaron fueron sombríos. La flota de la Tierra se había reducido a menos de la mitad de su fuerza original. Las fuerzas del Consejo habían sufrido aún más. Pérdidas con casi el 60% de sus buques. Destruido o dañado sin posibilidad de reparación. Pero
Habían mantenido la línea. Habían ganado esta batalla. Natalikin miró hacia arriba, desde su consola con lágrimas corriendo. Su rostro informó al enemigo final. El número de víctimas asciende a 7.341. Muertes confirmadas. Los devoradores restantes se dispersaban en todas direcciones. No volvería pronto. Stevens se permitió una pequeña sonrisa y envió un mensaje a todos los barcos, felicitándolos. Les dijo que había mostrado a la galaxia lo que era posible cuando diferentes especies se encontraban juntas contra una amenaza común. Abrió una canal hacia el horizonte que tenía. Permanecieron a salvo detrás de las líneas de batalla. Durante todo el compromiso, Capitán Bennett apareció en la pantalla y Stevens preguntó si había documentado todo. El rostro de Bennett mostraba una mezcla de asombro y orgullo al confirmar que el momento había sido grabado. Todo él. La galaxia vería lo que pasó aquí. Stevens le dijo que se asegurara de que todos entendió la lección que había sido enseñado hoy. La paz requiere fuerza, y la fuerza requerida constante. Vigilancia. Nunca podrían permitirse el lujo de. Bajaron la guardia otra vez. Bennett estuvo de acuerdo y firmó. Morrison, ¿quién? Se paró junto a Stevens en el puente. Preguntó qué pasaría después. Stevens. Dijeron que reconstruirían y prepararían. Porque los devoradores volverían. Eventualmente. Quizás no en su vidas, pero algún día el enemigo. Volver. Cuando eso pasó, la galaxia necesitaba estar preparada. En los días y las semanas que siguieron, la batalla de Verge se volvió legendario en todo el mundo. Galaxia. La historia se extendió de mundo en mundo. Mundo sobre cómo la flota oculta de la humanidad había salvado la civilización de la extinción. El Consejo Galáctico sufrió una transformación masiva. Reformas, empezando por la reconstrucción de sus fuerzas armadas. Capacidades. Presupuestos de defensa que tenían. Se habían reducido a casi nada. Aumentó drásticamente. Astilleros que habían construido transportadores de carga y comenzaron a producir buques de guerra de nuevo. Militarías reabiertas. Sus puertas a las nuevas generaciones de oficiales. La Tierra recibió pleno dominio. Membresía en el Consejo con todos. Derechos y privilegios. Más aún, fueron designados para liderar la nueva iniciativa de defensa del Consejo. El puesto le dio autoridad a la humanidad sobre la coordinación de las fuerzas militares de todas las especies miembros. Algunos delegados. Se quejó de darle tanto poder a los miembros más nuevos, pero más reconocidos, que la Tierra se había ganado el derecho a través de sangre y sacrificio. Los humanos habían sido. Tenía razón en todo y ya era hora para escuchar su sabiduría. Retribution y sus naves hermanas emergieron de las sombras donde se habían escondido durante años. Ya no eran armas secretas guardadas en reserva, pero célebres guardianes que había salvado la galaxia. Las tripulaciones fueron honrados como héroes, y sus barcos se convirtieron en símbolos de fuerza y determinación. Lo más importante es su existencia. Provocó una revolución en la forma en que el Consejo, especies consideradas seguridad y defensa, las viejas formas de pensar casi habían llevado a extinción. Se necesitaban nuevas formas. Se inició la construcción de nuevas clases de buques de guerra que combinaban armas humanas, tecnología con ingeniería municipal. Los buques resultantes eran más potentes que cualquier cosa vista antes. Defensiva. Se reconstruyeron estaciones en todo el Consejo. Espacio, creando campos superpuestos de protección. Las redes de sensores fueron restablecido para vigilar los espacios oscuros, donde podrían esconderse las amenazas. La galaxia era rearmándose, pero esta vez con sabiduría obtenida tras un desastre inminente.
El almirante Kyle Stevens se encontraba en él. Plataforma de observación del Retribution. Mirando las estrellas. El barco estaba en el muelle para reparaciones y estaría allí durante varios meses. Comandante Morrison se había transferido del Horizonte a servir en el buque de guerra de forma permanente. Él se unió a Stevens en la ventana y comentó que la situación era extraño. Habían violado las leyes del Consejo y engañaron a sus aliados. Ahora los mismos aliados les agradecían construyendo monumentos en su honor. Stevens respondió que el Consejo estaba agradeciéndoles por enseñarnos algo importante. Lección. La galaxia estaba llena de peligros, tanto conocidos como desconocidos. Cada especie. Tuve que elegir si enfrentarme a esos peligros preparados o no preparados. Humanidad. Había elegido la preparación, y ahora otros estaban siguiendo ese ejemplo. Morrison preguntó sobre los devoradores y si ellos regresarían. De Steven. Su expresión se endureció al considerar la pregunta. Dijo que lo harían. Definitivamente volveré eventualmente. Quizás no durante décadas o siglos, pero algún día ellos volverían. Cuando ese día llegado, la galaxia estaría lista. No porque eran belicosos o agresivos, pero porque habían aprendido que a veces el precio de la paz era la voluntad de hacer la guerra. Fuerza evitó el conflicto, mientras que la debilidad lo invitó. El Consejo se enteró de que lección de la manera difícil, pero al menos lo había aprendido. Stevens se apartó de la ventana y miró a Morrison con los ojos, que reflejaba tanto cansancio como determinación. Dijo que la galaxia había bajado la guardia una vez y pagó un precio terrible. La humanidad se aseguraría de que ese error nunca ocurriera. Repetido. En la oscuridad entre las estrellas. Los restos dispersos del devorador. La flota se reagrupó en el profundo vacío. Ellos lamieron sus heridas y contaron sus pérdidas. Habían esperado una presa fácil y, en su lugar, se encontraron depredadores ápice. La derrota fue humillante y costoso. Miles de barcos destruidos y decenas de miles de guerreros muertos. La invasión había fracasado completamente, pero los devoradores fueron pacientes y tenían una larga memoria. Ellos recuperarían sus fuerzas y regresarían. La próxima vez estarían listos para él. Humanos y sus armas. La próxima vez que traería más barcos y mejores tácticas. La próxima vez no lo harían. Subestimar las especies de la Tierra. Los devoradores habían aprendido algo valioso. Lección propia. La galaxia cambió. La era de la conquista fácil fue. En el centro de ese cambio se encontraba la humanidad con sus terribles armas y su negativa a olvidar cómo luchar. Habían mantenido sus colmillos afilados incluso mientras ofrece amistad a los demás. El mensaje fue claro para todos los que pagaron. Atención. La paz se mantuvo a través de fuerza, no deseos. Los tratados eran solo tan buenos como la fuerza que los respalda. El Consejo Galáctico había olvidado estos verdades y casi muero por ello. La humanidad los había recordado y los había salvado. Ahora toda la galaxia estaba reaprendiendo él. Sabiduría antigua que la civilización requería tanto diplomacia como militar. Poder trabajando juntos. Pasarían los años. Y la crisis inmediata se desvanecería. Preocupación diaria. Pero los cambios realizados durante esos días desesperados sería permanecer. El Consejo nunca volvería a reducir sus defensas a la nada. Militar. La preparación se mantendría incluso durante largos periodos de paz. El siguiente. Una nueva generación de líderes crecería, sabiendo que la vigilancia era el precio de supervivencia. Y velar por todo. Sería la flota de la humanidad liderada por naves. Al igual que la retribución. Stevens finalmente se retiró de la actividad.
servicio, pero su legado continuó. Las doctrinas y estrategias que él se desarrolló y se convirtió en la enseñanza estándar en militares en toda la galaxia. Su creencia de que la paz requería preparación influyó en toda una generación de oficiales y políticos. Los humanos, que una vez había sido visto como guerrero y peligrosos, ahora eran reconocidos como los especies que entendían el equilibrio. Ellos sabía cuándo extender una mano en señal de amistad y cuándo cerrar el puño para protegerse. La galaxia había aprendido bien la lección. Los devoradores regresarían algún día. ¿Cómo? Todas las amenazas finalmente lo hicieron. Pero cuando regresaron, se encontrarían con algo muy. Un enemigo diferente los esperaba. Ellos encontraría una galaxia unida defendida por los barcos más mortíferos jamás construidos. Diseñado por humanos que entendieron que la única manera de preservar la paz era permanecer siempre listos para la guerra. La era de la complacencia había terminado y la era de la paz vigilante había comenzado.